Orbe Sonora. Esto que escuchas es Orbe Sonora. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí, Ras Leo. Les estaré acompañando en esta emisión transmedia. La música del show es producida por el español D-Treasure, el drag trapero de trapo. Hoy en cabina de Orbe Sonora estaremos conectados simultáneamente desde Bogotá y desde los Estados Unidos, me parece que es desde Washington, y aquí en México, San Luis Potosí, con los Juanchos. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5, Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9. El audio en línea está transmitiéndose por radiotelevisión.uaslp.mx y por orbesonora.com. En video estamos enlazados por Instagram TV, por Facebook, por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. Hola Pam. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en Deezer, TuneIn Radio, Mixcloud. Búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos Underprod Radio. Por cierto, los invitados del día de hoy son locutores de los locutores estrella de Underprod Radio. Saludos comunidad Underprod Radio Alemania. Saludos comunidad Nueva York. Saludos comunidad Underprod Radio California. Saludos comunidad Underprod Radio Washington DC. Hola Oscar, ¿cómo estás? Saludos comunidad Colombia, Mexicali, San Luis Potosí. Saludos comunidad Filipina. Juan Puerto Rock. En esta ocasión están como invitados los Juanchos. Vamos a enviar a Juan Puerto invitación en lo que llega su primo. Juanchos Hablan Metal también se está uniendo. A ver, Juanchos Hablan Metal, invitar. Juan Puerto Rock, invitar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo va todo? Un saludo muy especial para ti y para toda la gente de Orbe Sonora. Qué bueno estar acá. No, pues el gusto es mío, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Muy bien, supremamente bien. Muchas gracias. ¿Y vos cómo estás? Bien contento porque por fin se me hizo estar con ustedes. Mira, aquí está el otro compadre. Hola Leo, ¿cómo andas? Excelente de tenerlos aquí porque ustedes son una de las producciones de Underprod Radio que más me gustan, y no por el metal, sino por cómo lo van conduciendo. Y luego los dos se llaman Juan, y luego los dos son colombianos, pero uno está en Estados Unidos y otro está en Colombia. Pero resulta que son primos, me acabo de enterar. Sí, primos hermanos. Primos hermanos de sangre, pues, mejor dicho, más hermanos que primos. A ver. ¿Y cómo empiezan en este rollo de la radio? Uy, eso, yo creo que desde que abrimos los ojos. De verdad. Teníamos ganas de canrolear y, bueno, pues, si quieres te hago una partecita ahí para empezar con esta historia que es muy interesante para Juancho, Dios y para mí, porque realmente nosotros pues somos primos, pero nos creamos como hermanos, por lo que decía, siempre estábamos juntos desde muy niños, somos contemporáneos en edad, y bueno, gracias a Dios siempre nos fuimos por las vertientes del rock, gracias a los hermanos mayores de Juancho, Dios, que nos fueron como encarrilando ahí con algunos discos, pero ya Juancho Dios va a explicar esa parte. Y realmente lo de la radio, yo creo que siempre soñamos tener un espacio desde que teníamos uso de razón. Siempre quisimos tener un programa de radio, y bueno, desde muy pequeños hablando y haciendo críticas hacia los álbums y hacia todas esas grandes bandas que desde muy chicos pues nos llevó a ser lo que somos hoy en día, amantes del rock, fanáticos de la historia de la música y del metal, ¿no? Entonces, pues yo creo que Juancho puede complementar un poco acerca de esos inicios de muy peladitos, porque fue desde muy niños que empezamos con este tema del rock y el metal. Sí, eso eran planes de niños de aburridos, y yo tenía una grabadora que tenía dos caseteras,
Y nos metíamos en mi cuarto cuando estábamos de 8 o 9 años y jugábamos a la radio. ¿Se acuerda, hermano? Eso era, grabábamos programas en radio, no sé, diciendo que, yo creo que él tiene un par de cassettes todavía por ahí guardados de todo lo que hacía. Sí, sí, seguro. Y pues, yo sin darme cuenta, yo consumí programas de radio desde pequeño. O sea, en Colombia había un programa de radio, obviamente ya lo hemos mencionado muchas veces, que eran los domingos de metal. Ahí es donde nos informábamos de lo que llegaba o lo que estaba saliendo. Era un programa que se llamaba El Expreso del Rock. Todos los domingos por la noche ahí nos sentábamos a escucharlo, ¿no? Y pues obviamente éramos fanáticos del disc jockey de la época, se llamaba Andy Duran. Pero Maestro. también había un programa ya llegando a los 90, cuando estábamos en la secundaria o bachillerato, que le decimos nosotros, que se llamaba, bueno, por lo menos para mí era un programa muy importante en las mañanas, que era La Tele. ¿Se acuerda, Juan Pablo? Sí, claro. Dos comediantes que eran excelentes, que tuvieron un programa de televisión. Uno de ellos se llamaba Martín de Francisco y el otro era Santiago Moure. Excelentes comediantes, y ellos de la televisión pasaron a la radio y tenían una hora por la mañana que fue uno de los éxitos más grandes, yo creo, en la época. Y eso siempre lo tuve yo presente, era comedia y era música y era montadera, ¿no? Montadera es como, ¿cómo se le explica a usted en términos mexicanos? Pocos ideas. Salían a hacer entrevistas a la gente y a burlarse de ellos y todo eso. Eran maliciosos un poco, ¿no? Pero eran muy entretenidos. Yo me vine para los Estados Unidos ya graduándome de la secundaria, de bachillerato, y Juancho Rock hizo su carrera y después terminó usted de verdad estudiando locución, ¿cierto? Sí, bueno, ahí ya viene la segunda parte de la historia. Sí. Realmente Juancho Dios me dejó tirado, se fue, me abandonó muy joven, desde los 17 años me dejó con las ganas de hacer radio aquí solo. Y pues ya, como lo dice Juancho Dios, yo creo que él se fue a estudiar su carrera, yo también yo soy economista, aunque no parezca, pero soy economista, de profesión, pues, graduado y todo, no van a creer. Y me metí de lleno a trabajar como economista, más o menos unos 12, 15 años, de lleno, de corbata, cabello corto, oficina y toda esa cuestión, y dejé a un lado toda esa cuestión de la radio, pero siempre tenía la espinita ahí de querer hacer el sueño realidad. Y fue como en el 2007 más o menos que empecé, y se empezaron a dar cosas con algunas emisoras, con algunos, también se empezaron a dar algunas facilidades para estudiar también locución, producción de radio, incluso televisión, y ahí me fui metiendo, paralelo a lo que estaba haciendo como economista, me fui encarrilando un poco sobre esto, y fue empezando más lo de la radio que lo de economía. Y ya llegó un punto donde dije, me dedico a hacer producción de radio, y empecé a montar algunos programas. Recuerdo mucho en el 2008 el primer programa que monté fue un programa llamado Ambiente Cero, donde la idea era hablar de todo un poco, inclusive de comida, de cocina. Se invitaban chefs y, bueno, artistas, actores. Bueno, era un programa de variedad, pero siempre la base musical era el rock y el metal. Entonces podíamos estar hablando de cocina, pero de fondo teníamos rockcito. Y empezó a pegar muy bien, empezaron a pedir más rock que cocina. Y ahí fue cuando en la misma emisora decidí en ese momento al año cambiarle el nombre, cambiar el esquema del programa, y pasamos a llamarnos Rock City Night. Ese programa tuvo muy buena acogida en Colombia, incluso llegamos a tener varias alianzas con Chile, con Ecuador, con algunos festivales como Rock al Parque acá en Colombia, pero en versión Chile, y en Perú también. Entonces digamos que empezamos a movernos mucho. Ese programa era siempre hablando de lo que no era comercial. Había 5 franjas, que era sonidos y facetas, donde se mostraba todo lo nuevo de bandas que no estaban saliendo así mucho en la radio tradicional,
había otro que era análogo y digital, que era remontarnos a esa vieja guardia de acetatos de esas bandas de México, de Colombia, de Perú, sobre todo Latinoamérica, de esas bandas que empezaron realmente los movimientos del rock en toda esta franja de Latinoamérica, ¿no? Y yo cerraba, bueno, estaba mi amada doncella, mi esposa estaba con una franja dedicada a las doncellas del rock, era solamente la franja de mujeres, dedicada a mujeres del rock y el metal. Entonces digamos que el programa estaba muy bien estructurado, duraba 3 horas, y yo cerraba con el six-pack de la noche, pues yo aparte de ser el conductor, cerraba con mi tanita, y yo sí me remontaba a esos clásicos, los rebuscaba, los traía de nuevo, y con ese programa duramos más o menos unos 5 años. Después pasé a emisoras de radio local acá en Bogotá, y bueno, ahí he estado hasta que llegó la pandemia, y como que hay un stop en algunas cosas, pero Juancho Dios, un día hablando con él, eso fue inclusive a principios de la pandemia, en marzo del año pasado, empezamos a decir, nosotros que hablamos tanta carreta de rock, ¿por qué no montamos un podcast? Bueno, hablemos la carreta. Ahí empieza ya la historia, digamos que de los Juanchos en forma. Pero Juancho, ¿hasta qué se habla? Sí, hay que aclarar algo, es que, bueno, nos separamos, él hizo su carrera, yo siempre tuve presente el hecho que él fue locutor y tuvo sus programas de radio y eso. Pero yo acá en los Estados Unidos estaba empezando a consumir mucho podcast, ¿no? Empezando a escuchar podcast de rock, donde hacían listados, ¿no? Y empecé a escuchar esos yo y me empecé como a animar, yo quiero hacer mi listado. Y una vez en un aburrimiento me puse yo a pensar y escribí un libreto completo de lo que podría ser Los Juanchos Habla Metal. Eso fueron 4 años atrás, ¿sí me entiendes? Y se lo mandé a Juancho Rock. ¿Qué opina? ¿Se le mide esto? Sí, pero ando ocupado. Bueno, ok. Un año después viajé a Colombia, le llevé un micrófono, le dije, para el podcast. Lo miró, oh, muchas gracias, un regalazo, y luego lo puso al lado. Pasaron 2 años más. ¿Sí? Economista, es que es economista. Hasta bueno, sí, ahí. La pandemia, y empezaron, y pues yo tratando, bueno, ¿quiere hacer el podcast o no? Sí, yo no sabía si estaba animado o no animado, pero eventualmente empezaron unos textos a llegar por el WhatsApp y él estaba empezando a dar unos datos ahí a su grupo de amigos y todo eso. Y yo le dije, ¿qué es esto? Y el otro, no, pues estoy haciendo esto. Y le dije, ¿por qué no más bien hacemos el podcast como habíamos hablado hace 4 años atrás? ¿Sí? Y le expliqué de qué se trataba, pues yo obviamente tratando de... Esta cultura acá de los Estados Unidos es una de esas que uno lo hace todo, ¿no? Entonces toca empezar a madrazos y inventársela y tratar de aprender en el camino, ¿no? Entonces ahí le dije, hagamos uno de Kiss, que es una de nuestras bandas favoritas cuando estamos pequeños. Hicimos el primer listado, si ustedes van a escuchar el primer podcast de nosotros es un desastre, ¿no? Sónicamente y producción es horrible, pero lo hicimos, ¿sí? Y ahí empezamos. Una semana tras otra empecé y nos pusimos juiciosos a darle, y de a pocos empecé a hacer el networking y encontré a Sebastián por ahí en el Facebook, Sebastián Guerrero de Urguarro. Y manda saludos, ¿eh? Sí, está mandando saludos, dice saludos a mis hermanos los Juanchos. Bien, Warrior, gracias, un abrazo bien rockero para vos también. Y le hice contacto a Barro, opinando ahí, tratando de hacer comentarios para que me pararan atención, y lo hizo y le quedó gustando, y después terminamos hablando y nos invitó, nos dijo que el podcast sonaría muy bien con música, y pues obviamente nos mudamos a Wonder Pro y ahí estamos, tratando de mejorar cada día, ¿no? Programas conceptuales, ¿no? Y todo eso viene de la época en que empezamos desde pequeños, ¿no? Yo tratando de meter todas mis influencias, Howard Stern, obviamente la época de la tele, como te dije, y pues ahí estamos dándole, ¿no, hermano? Pero además hacen una muy buena dupla, con cómo se van combinando unos y los otros. Inclusive hubo un programa especial en Underprod en donde dijeron, estas son como nuestras, en México decimos nuestros gustos culposos, ¿no? Sí. Hicieron ustedes un tracklist de música pop y de cumbia
que es parte del soundtrack de su vida, y les quedó excelente. A mí me maravilló cómo ustedes dos pudieron hacer esta combinación de locución, cómo se van enganchando de una manera bien fluida, ¿no? Y bueno, el hecho de ser primos hermanos, de tener esta afinidad, yo creo que les da por lo mismo, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la radio? Juan Pablo. Bueno, para mí es una pasión. Primero que todo es mi pasión. Yo amo hacer radio. Y segundo, es un medio muy importante porque es que allí es donde uno puede culturizar un poco y también aprender mucho. Yo pienso que la radio jamás está inventada 100% y yo llevo más o menos 13 años haciendo radio y cada vez aprendo más. Está evolucionando más y es un medio bastante importante porque tiene una responsabilidad social, aunque uno no lo cree. La radio tiene una responsabilidad que tal vez no la tiene otro medio de comunicación. Yo lo veo con mucha responsabilidad porque así como tú puedes coger un público o seguidores para un programa con una temática bastante fuerte y puedes dejarle en la cabeza a la gente muchas cosas, también es responsabilidad social dejarle a la gente cosas positivas. Una de las finalidades de los Juanchos y pues de lo que yo he hecho en toda la radio, siempre dejar una huella en la cultura del rock, no como músico, sino como alguien que se dedica de verdad a estudiar lo que es el género del metal y el rock, para que la gente entienda un poco lo que de pronto a veces se nos pasa. Es tan universal el rock y el metal, que hoy en día yo le digo a Juancho Dios, ¿usted cree que hay un fin para que podamos escuchar todas las bandas de rock y de metal que hay en el planeta? Creo que es imposible, y cada día están saliendo más. Entonces, la idea es esa. La idea es tener esa responsabilidad social, de culturizar un poco acerca del rock y el metal y dejar de que la gente que no lo escucha deje de satanizarlo un poco. Esa es la parte del rock, ¿no? Porque nos tienen y todavía mucha gente nos tiene satanizados. Me da risa porque Juancho Dios dice que nuestra familia empezó como seguidores al principio del programa, nos escucharon y nos volvieron a escuchar. Parte de la familia. Claro, suele pasar, no se aguantan más de un decibel normal de una cumbia, un porro colombiano, pasarlos a un nuevo álbum de Megadeth les cuesta a algunos de la familia, a los cuales les mandamos un abrazo porque siguen apoyando, pero a eso me refiero, y así como es la familia, así son muchas de las personas. La idea de los Juanchos es mostrar que el rock y el metal no es, como dicen por ahí, lo han dicho siempre algunos, ese ruido que no tiene sentido. Por el contrario, es tal vez de los géneros que más sentido tienen en el mundo. Y yo siempre digo, en todo el mundo, el único género que tiene una banda de rock en cualquier rincón del planeta es este género, el metal, el rock. Creo que es el único género que se puede encontrar en cualquier rincón del mundo. El resto, hay géneros que no se pueden encontrar, pero este sí. Y por eso nuestra razón de ser es llegar a cualquier rincón del planeta. Nosotros hasta ahora estamos empezando con los Juanchos en radio, digamos, llevamos un año en Underprod. Gracias también, un saludo a Luis, a Rafa y a todas esas directivas, a ti también, Leo, por ese apoyo tan importante que desde el principio también nos has dado a los Juanchos. Y pues eso es, para mí eso es la radio, para mí esos son los Juanchos, y obviamente compartiéndolo con mi primo hermano, con el que llevamos mucho tiempo ya. Creo que vamos a contar algo de la historia de cómo fue sus inicios del rock, porque es bastante chistosa. Pero bueno, para Juancho Dios, ¿qué es la radio? No, pues yo siempre la vi como un acompañamiento, obviamente cultura, es una de las que en nuestra época eran las más importantes, ¿no? Es muy personal para mí, ¿no? Porque es una que lo acompaña a uno en los audífonos, que es personal en esa forma, que es única, ¿no? Entonces, programas de radio que le hablan a uno directamente, sí, es muy personal, es una forma de entretenimiento muy personal y íntimo, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido muy importante, nunca lo pensé de esa forma hasta que la empecé a hacer con mi primo, pero siempre la tuve presente, en cualquier forma, ¿no? En podcast o lo que fuera la radio en la época, para mí siempre ha sido un acompañamiento para todo, ¿no? Especialmente para cuando trabajo. Entonces
Es una relación muy íntima con el oído de uno, ¿no? Ustedes como expertos en metal, hoy, por lo menos en mi cosmovisión aquí desde México, observo el género como algo ya más emergente inclusive. No tiene obvio el impacto que tenía en los años 90, ¿no? ¿Cómo lo observan ustedes a nivel global? ¿Qué está pasando con el metal? Pues, bueno, pues, a ver, Juancho. No, pues yo lo veo como la tecnología ha ayudado mucho a que mucha gente experimente sin tener que buscar a alguien que lo represente, ¿sí me entiendes? Entonces la tecnología ha ayudado a muchos artistas que son los que les llaman guitarristas de habitación o músicos de habitación, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Pero eso ha generado que mucha gente rompa su caparaza, pues, para inventar y para salirse de eso. Entonces la tecnología, como digo, es lo más importante en estos días. Y la gente se está atreviendo a sacar mucha música y de eso está saliendo muy buena música, ¿no? Porque una de las diferencias que nosotros teníamos cuando estábamos pequeños, y eso fue una de las culturas, uno de los shocks culturales que más tuve yo acá cuando llegué a los Estados Unidos. Yo estaba de 18 años, recién graduado del colegio para ir a la universidad, y lo que me di cuenta acá es que obviamente la cultura del rock en los Estados Unidos es obviamente viene en la sangre, ¿sí me entiendes? Eso o sea, es el ser de ellos, ¿sí? Y ellos lo hacen, no les gusta a la gente. Y nosotros veníamos de una época o una cultura que venía todo muy bien empacado, ¿sí me entiendes? Que nos estaban vendiendo las disqueras y no teníamos acceso a más, ¿sí me entiendes? Entonces, el hecho que la gente, el computador, las interfaces y todo eso están ayudando a que la gente se compre una guitarra y se pueda ponerse a grabar algo que se les vino a la mente, que lo agarraron del aire y lo pusieron directo al computador y de ahí pueden armar. Para mí es fantástico, ¿no? Porque de ahí han salido bastantes artistas, aunque está saturado el comercio de la música, ¿no? Porque hay tanta música que uno nunca le va a llegar a uno, pero pues le va a llegar a otro, ¿sí me entiendes? Entonces, pues eso para mí se me hace espectacular. Hay muchas bandas, muy buenas propuestas de todo tipo de géneros de rock y pues otro tipo de música, ¿no? Entonces, pues eso siempre ha ayudado. Exacto. Bueno, pues yo complemento ahí esa parte importantísima, estoy de acuerdo con Juancho Dius, y pues nosotros venimos de una vieja guardia donde las bandas clásicas eran las clásicas, siguen siendo las clásicas. Yo siempre me pregunto cuáles irán a ser las bandas clásicas en 40 años de las que están ahora, pero hay un punto importante de lo que dice Juancho Dius, y es que hoy en día hay tantas bandas que se están desperdiciando realmente, y una de las misiones de nosotros es investigar eso. Nosotros, sobre todo yo me meto y puedo durar muchas horas en la noche averiguando cuántas bandas nuevas han salido. Mira, y se da uno cuenta que hay unas bandas con un talento que perfectamente podrían ser los nuevos, pongo ejemplo, los nuevos Iron Maiden, los nuevos Metallica, los nuevos Motley Crue, si hablamos en el género del hard rock, porque tienen un talento impresionante, las producciones que están haciendo son impresionantes. O, como decía Juancho Dius, hoy en día la tecnología ayuda mucho. En esa época tener una guitarra eléctrica, hace 30 años costaba muchísimo dinero. Tal vez tenía que durar 1 o 10 años trabajando para poder adquirir una muy buena guitarra eléctrica. Hoy en día es más factible llegar a los instrumentos, ¿sí? Llegar a un curso. Los cursos los puedes encontrar por internet. Antes tocaba pagar un profesor o meterte a una universidad a estudiar música. Esto ha hecho que haya mucha diversificación, no solamente del rock, sino de los mismos subgéneros. Lo que nos estamos dando cuenta es que hoy en día hay mucha experimentación musical en todos los géneros, y sobre todo en el rock. Ya no escuchamos solamente lo que decíamos en los 80, el glam, el metal, el heavy metal, y bueno, todas las vertientes del metal, sino hoy en día vemos bandas con folk rock, soul rock, funky rock, bueno,
una mezcla de sonidos. Inclusive en Latinoamérica vemos mucho metal con ritmos latinos, ya, inclusive le meten reggae. Por ahí estábamos escuchando una banda donde le empiezan a meter fusiones de reggae al metal, y es una cuestión interesante. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Y es lo que siempre discutimos con Juancho Dios, es que hay tanta banda, pero el problema no son las bandas, el problema es la gente que no está indagando ya. La mayoría de los rockeros vieja guardia, me atrevería a decir que la mayoría nos quedamos con lo que nos sonó a nosotros y nos gustó. Ya de ahí para acá no nos interesa de pronto si han salido bandas, y de ahí parte del dicho aquel que retumba seguido de que el rock está muriendo. Yo soy uno de los que refuto totalmente esa teoría de que el rock está muerto, que el rock está muriendo, de que no es lo mismo, porque existen infinidad de bandas nuevas buenísimas. Creo que los que siguen los Juanchos se han dado cuenta en los recomendados, en los episodios de recomendados, todas esas bandas nuevas que hemos traído, porque son realmente impresionantes. De hecho, en las playlists de Juancho, Dios y mío, ya tenemos muchas de esas bandas como si fueran bandas de los inicios de nosotros, o sea, como predilectas. Y estamos hablando de bandas del 2015 para acá. Y ya tienen 3, 4 trabajos discográficos muy bien producidos en casa, que es lo que dice Juancho Dios, en la casa, ni siquiera. Y algo que se dañó, o no se dañó, algo que dejó de existir fue esa gran emporio, o esa gran industria del rock que manejaban los sellos disqueros. Eso era algo venenoso para aquella época, dejaron muy buenos discos, pero para las bandas y para nosotros era algo venenoso, porque solo nos daban acceso hasta cierta información de la banda. Hoy en día tenemos todo el acceso, gracias a que las mismas bandas son las que producen sus álbumes y montan sus mismos sellos disqueros y ayudan a otras a promocionarse. Y eso me parece interesante. Me están esperando 10 años para que un álbum se vuelva un hit. Y eso se veía venir. Con la evolución del 2000 para acá es lo que estamos viendo, y seguramente va a seguir evolucionando esto de una manera gradual. Lo único que digo es que hay que abrir un poco la mente a nuevos sonidos, porque sí hay bandas con unos sonidos totalmente novedosos, muy buenos, pero hay que dejar de ser un poco chapado a la antigua, como digo yo, frenado, y abrirse un poco a esa nueva evolución del rock y el metal. Eso es lo que está pasando. Dice Lina Chaparro, hay mucha música, la creatividad es infinita. Dice, diariamente Juan Rock sale con bandas y canciones nuevas. Lina Chaparro. Oye, pues esto que esa observación que están haciendo es bien interesante. Es decir, la música existe y la cantidad existe, inclusive con más producción y experimentación de la que había antes, pero una de las problemáticas de difusión ha sido que el público que gusta por el metal es un público old school y no da oportunidad a buscar nuevas bandas, que ahí están, que en YouTube cuántos demos no podemos ver de chicos que con su guitarra, chicos y grandes que con su guitarra están haciendo algo. Creo que está lleno, y sí es cierto, de metal. Es impresionante, porque yo digo, bueno, si antes estaban las disqueras con este veneno que le llaman, con esta saturación musical, que era limitante también, ¿no? Porque era lo mismo, y hoy que existe el mundo digital, en donde a través de las diversas plataformas de streaming podemos tener acceso a ellas, a muchas bandas independientes, pues bueno, dije, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero fíjate qué interesante, el gusto por el metal pertenece a una generación. ¿Qué creen que venga entonces? Vienen muchas cosas interesantes. De hecho, ya está pasando. Ya lo podemos encontrar. Es que yo me atrevo a decir que día a día, ni siquiera es semanal, ni mensual, ni anual, día a día evoluciona esto. Es impresionante. Yo a veces me encuentro de un día para otro una banda y yo digo, pero esto no estaba ayer. Y este género, o bueno, subgénero, ya no estaba. O sea, esto, ¿cómo lo podemos llamar? Nos pasa mucho con Juancho, es que a veces con una banda le decimos, ¿usted cómo la enmarcaría? ¿Dentro de qué subgénero la enmarcaría? Y nos ponemos a indagar y nos cuesta meterla o encarrilar una banda nueva dentro de un subgénero, porque tiene tantas fusiones que suenan tan bien que no podemos definirla si es hard rock, si es metal, si es black, si es death, si es power. Es impresionante, y vuelvo y digo, lo más triste de esto es que cuántas de esas bandas o esos talentos nuevos se van a perder
porque claro, tú sacas como banda una muy buena producción, pero si no tienes apoyo, si nadie te escucha, por el mismo mercado amplio que hay hoy en día, pues terminas al final bajando, perdiendo el entusiasmo, dedicándote a otra cosa. Lastimosamente pasa. Yo una vez escuché por acá, perdón, lo interrumpo, yo escuché una vez aquí a alguien de la industria en una entrevista decir que lo que era el género del rock y todas sus vertientes se estaba quedando como el movimiento del jazz, que iba a seguir existiendo, iba a ser de un público selecto. Entonces o sea, el jazz estuvo en su pico, no sé, estoy especulando acá porque no conozco mucho, pero digamos en los 50, 60, ¿no? En la década de los 50, 60, 40, el jazz estaba en su pico. Empezó a bajar porque llegó el rock and roll. El rock agarró y ha tenido una carrera, una vida larga, que han sido casi ya 70 años, pero que pues obviamente con la evolución de la tecnología y todo lo que es el tecno y la tecnología, los computadores y todo lo que viene con la tecnología en cuanto a lo que se está fusionando con la música, está reemplazando el rock. El rock va a estar ahí siempre, para un público selecto que van a seguir escuchando y lo van a pasar en generaciones, pero que no va a ser del mismo tamaño que lo fue, digamos, en los 80s y en los 90s, porque para mí, bueno, obviamente los 60s, que eso fue la revolución del rock, ¿no? Entonces, pues, la música sigue avanzando, en mi opinión, sí se está quedando un poco atrás, la gente sigue creando, la saturación también está afectando mucho el mercado de lo que es el rock y pues sus vertientes, ¿no? La gente, no sé, o sea, nosotros todavía estamos en esa época que es un poco relevante porque estamos nosotros de una generación en la mitad que estamos escuchando lo nuevo y adaptándonos a ello, pero todavía estamos tratando de rescatar lo que fue la época con la que nosotros crecimos, que por ejemplo es lo que hacemos ahí en Los Juanchos, ¿no? También, además de buscar pues, nuevas bandas y tratar de sacarlas a ser escuchadas, también estamos tratando de rescatar bandas que nunca se escucharon de nuestro pasado, que se quedaron ahí en el tinterillo, como dice Juancho Rock muchas veces, ¿no? Juan Roque, en tu opinión, es bien interesante esta perspectiva, ¿no? El rock se convierte en algo exquisito. Sí. Sí, yo veo el problema más como un problema generacional. Lastimosamente, bueno, la generación de nosotros, y estoy hablando de los contemporáneos entre 35 y en adelante, somos personas que siempre nos gustó saber de dónde veníamos y dónde venían las bandas que nos gustan. Creo que todos nosotros escuchamos rock y sabemos que las bandas de ahora tienen unas raíces y podemos remontarnos hasta el año 50, cuando todo este movimiento empezó a sonar y lo conocemos, cosa que no pasa con las generaciones de ahora. Pueden haber rockeros modernos, digo modernos es generaciones nuevas, pero no les interesa el pasado de eso. Yo he tenido charlas con gente demasiado joven que les gusta el rock, el nuevo rock para ellos, o sea, las bandas de rock nuevas, y estoy hablando de un Coldplay, de Muse, para ellos eso es el rock nuevo, no, eso es el rock, eso es ser rockeros para ellos. Pero uno les habla de un Led Zeppelin y les dice, dime una canción conocida de Led Zeppelin, no tienen ni idea de eso estoy hablando. A eso me refiero, que es un problema generacional. Y eso sí puede ser un problema a futuro, porque entonces ahí la pregunta va, el gusto por el buen rock o el rock clásico morirá con la generación de nosotros, o alguien se va a encargar de que eso se rescate de alguna manera. Algo que sí tenemos claro con Juancho Díaz es que son muy pocos los espacios donde intentan rescatar la vieja guardia del rock, que realmente ahí nació todo. Yo pienso que uno no puede querer algo actual o moderno sin saber de dónde viene, y eso lo aplico en todo en mi vida, es decir, o sea, tienes que saber la historia de lo que fue lo que te está gustando en este momento, de dónde viene el nuevo, de dónde viene un Tesla, si estamos hablando de carros, por ejemplo.
pues eso tiene una transición de otras marcas, de carros de hace muchísimos años atrás, para entender lo que viene una evolución como un Tesla. Y eso es lo que yo me refiero. Con el rock es lo mismo. El rock siempre ha sido un género seleccionado, no es un género para todo el mundo. Y eso lo tenemos claro todos nosotros como rockeros. Nosotros, de hecho, ahora es que más o menos ya lo están aceptando muchas personas que no aceptaban el rock antes. Pero sigue siendo un género arraigado. Uno dice rockero, uy, ya sabemos cómo es la cuestión con un rockero y con un metalero, obviamente peor. Y esa es la satanización del género. Pero siempre ha sido segmentado, siempre. Y qué bueno que seamos segmentados, o sea, que no seamos el género del montón del mundo, sino que seamos un segmento aparte de los que podemos disfrutar de la buena música que solamente la trae el rock y el metal. Yo siempre digo, lástima y pobres los que nunca dan el oído abierto hacia el rock y el metal, porque se perdieron o se están perdiendo cosas muy interesantes, como un buen solo de guitarra. Eso no lo tiene sino el rock. Un buen guitarrista rock solamente puede hacer esas maravillas, no lo va a hacer otro género, ¿sí? Entonces, lo que viene es algo muy importante y son transiciones. Creo que a nosotros nos están acelerando mucho. Eso es lo que yo veo. Del 2000 para acá, cada año se acelera más la transición del rock y del metal. O sea, evoluciona de una forma impresionante. Cosa que no pasaba en los 70, duraba una década. O sea, por eso el rock antiguo era por décadas. La década de los 70, la década de los 60, la de los 80, la de los 90. Toda esa transición duraba una década, ahora dura un día. Prácticamente. Sí, esa de la gente no es. Y eso sabe que tampoco es solo el rock. El hip hop tampoco tiene mucha buena memoria en cuanto a. Hip hop es una de las, por ejemplo, yo escucho hip hop además de metal. No sé si tú hayas escuchado o sigas el hip hop aquí americano. Pero yo creo que es de cultura, que la atención del consumidor de cultura es tan rápida que siempre están en el presente y nunca se enfocan en el pasado. El hip hop es igual que el rock, es una música que casi no tiene pasado y que no tiene leyendas. Las tiene para muy pocos, pero nunca hacen referencia los nuevos artistas a esos tipos de artistas que fueron los innovadores de la época. ¿Sí me entiendes? Digamos un Jay-Z o un Dr. Dre, con el álbum de Chronic, que fue uno de los más grandes en la época de los 90. Eso ya se está perdiendo y siguen adelante, ¿no? Se mueven rapidísimo, como dice Juancho Rock, ¿no? Entonces eso es de cultura. Y yo creo que también es por lo que estamos hablando, la saturación con la cultura memética, es lo que la llamo yo, la cultura del meme, ¿no? Del meme, pues. Ok. Sí. Dice Lina Chaparro que se requiere personas como ustedes que le estén dando un impulso, que no desfallezcan en su propósito. Y hablando precisamente en la postura de Lina, el rock se segrega, o tenemos la imagen que se segrega únicamente para hombres, por un tema igual de comercialización, de cómo se ha hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que el rock es únicamente de hombres? ¿Hasta dónde una mujer está ahí involucrada también respecto a porcentajes, por ejemplo, a paridad de género? Hoy en día, total. La mujer es vital en el rock. En los 70 seguramente encontrar una mujer que fuera famosa y que se lograra meter en ese gremio machista del rock era difícil. Bueno, estaba Janis Joplin, Sun, pero eran muy pocas las mujeres que realmente, y nosotros hicimos un especial acerca de esto, de las doncellas del rock, y ahí explicábamos un poco de cómo se ha abierto, o cómo se le han abierto las puertas a que la mujer tenga más protagonismo, lo cual me parece fantástico, porque hay un talento impresionante, y es donde se da uno cuenta que las mujeres tienen, aparte de un papel importante dentro del rock como fans, también están sacando muchas bandas buenas.
Emily, por ejemplo, con Evanescence, yo creo que ella fue una de las que rompió esa barrera en el 2000 para que las mujeres dijeran, yo también puedo ser capaz de montar una banda, de salir y de empezar con el rock, con el metal. Hoy en día vemos muchas bandas de hombres con alineaciones donde nunca pensamos que fuera a haber una mujer. Y un ejemplo de esto clarísimo es Alice Cooper. En los 80, en los 70 veíamos a Alice Cooper con su alineación masculina totalmente, una banda de thrash, de rock, de hard rock totalmente llena de tipos vestidos de cuero, pantalones de cuero, y ya llevaba más o menos 10 años con dos grandes guitarristas en su alineación que han sido mujeres y que son las que llevan la parada en la alineación de Alice Cooper. Y estamos hablando, por ejemplo, de Orianti, gran guitarrista. Ella duró unos 4 años con él, y ella le abrió el camino a todas estas mujeres para que dijeran, yo puedo estar en la alineación de una gran banda, que sin duda pueden estar perfectamente. Guns N' Roses tiene en ese momento una teclista femenina. Entonces es donde empezamos a ver que la mujer sí tiene ya una cabida en estos tiempos, muy importante. Y me encanta, eso me gusta que pase. Obviamente que hay un machismo todavía segmentado de los fanáticos, de los puristas, como dice Juancho, de lo que eran esas bandas masculinas, y que pegábamos el afiche en la pared y nos gustaba ver a los tipos con chamarras de cuero y todos malos. Y ahora pegamos el mismo afiche y todos de las integrantes son mujeres y el resto son hombres. Entonces ahí alguien no puede, hay personas que no juegan con eso. Yo siempre les digo, pero tiene talento, tiene la facha también, y es dejar, a eso voy, es que todo es abrir la mente. En este momento no podemos ser cerrados en el rock y el metal, y eso es lo que está pasando también. Hay mucha gente que se quedó cerrado herméticamente con la evolución del rock y el metal, y muchas de estas personas son las que están dejando que las bandas nuevas no surjan, porque debemos apoyar lo nuevo, pero si seguimos pensando que lo bueno fue lo viejo fue lo único bueno, pues nos vamos a perder en muchas maravillas que están sonando ahora. Y eso es lo que ha pasado con las conversaciones que tenemos con Juancho Hughes muchas veces, que le digo, vea esta banda nueva, y nos damos cuenta que es fantástica, y le hablamos a mucha gente de la banda y no tienen ni idea, y no les interesa. Es que eso es lo que pasa. Venga, les pongo, sí, bueno, ponga mejor Guns N' Roses, ponga mejor Iron Maiden, volvemos atrás y nos quedamos ahí trancados. Entonces la invitación es que hay que abrir la mente, hay que seguir evolucionando y hay que indagar. Yo siempre lo digo en todos los programas, indaguemos, la música está ahí, cada día salen nuevas bandas, sale nueva música. Aquí hay un problema grave que me parece, que es la rapidez con la que salen los sencillos, por ejemplo, de una banda. Estamos terminando de escuchar uno y ya en la semana siguiente nos están mandando otras 2 canciones. Sacan el álbum este año, y lo vimos con Juancho Hughes, hicimos varios especiales del 2020 de lanzamientos. En el 2021 sacaron otro disco y ya vienen con otro proyectado para el 2023, cosa que no pasaba en los 80. Teníamos que esperar 4 o 5 años con todas las ganas y toda la emoción para que pues viniera un nuevo trabajo. Entonces, claro, cuando llegaba era que irlo a adquirir obligatoriamente sin saber qué iba a traer, pero era esa emoción de saber que habían sacado un nuevo trabajo. Hoy en día las bandas sacan trabajos muy rápidos y no nos dejan como ir acoplándonos en el tiempo para esas diferentes etapas de la música. ¿Esto qué va a hacer? Pienso yo que no van a haber clásicos, porque no están dejando que la música tenga un tiempo donde se posicione y dure en el tiempo, que era lo que pasaba en los 80. Yo creo que Juancho Hughes está de acuerdo conmigo de que los grandes clásicos podían durar 2 años sonando y se lograban posicionar como una canción que escuchaba la gente durante 2 años. Pero hoy escuchas una canción y mañana te están sacando otra, entonces como que no alcanza uno a entender ni siquiera a veces de qué álbum es, si del 2020 o del 2021. Y hubo varias bandas que sacaron del 2020 al que ya están sacando sencillo ahorita a finales del 2020. Entonces eso es lo que pasa con esa evolución, pero bueno, eso es lo que nos tenemos que acostumbrar y hay que aceptarlo, porque esto va a seguir así. Yo, a tu pregunta acerca del machismo en el rock,
Yo lo he pensado muy bien, o sea, yo me he puesto a pensar acerca de eso porque pues obviamente a mí se me hace que no es machismo, sino yo lo veo como una tira cómica, como un comic book, como cuando uno lee sobre los superhéroes, ¿me entiendes? Que uno está imaginándose que el superhéroe es el que salva al mundo y el que viene, digamos, un Peter Parker de Spider-Man, ¿no? Que es una persona que es un nerd en esencia, pero que sale con un superpoder y va y rescata al mundo, o se hace mostrar como uno de los superhéroes. Yo veo eso en lo que se convirtió la dominación de los artistas masculinos en el rock and roll, porque era una forma de atraer a la mujer. Eso siempre ha sido el fin de eso, ¿no? La música, obviamente, la música evolucionó suficientemente para que se convirtiera en un mensaje o para utilizarlo para diferentes, o sea, el rock es para muchas, fluyen muchas, ¿no? Es un arte que se puede utilizar para todo, para mensaje, para diversión, para fiesta, y también se convirtió en el machismo por eso de poder llegarle a la mujer, y por eso yo creo que esa época de los 80s fue tan saturada en ese tipo de bandas que eran hipersexualizadas o con líricas súper sexuales y todo eso, pero eso era como una forma para atraer a la gente, ¿no? Entonces, pues como dice Juancho Rock, ya pues obviamente se ha vuelto más nivelado el grupo o la música o el rock se ha nivelado en cuanto a géneros y pues el mismo masculino y el femenino ya está a la par en cuanto a ¿no? Eso ya no es una cosa, no es como antes que la gente decía, no, es un grupo de mujeres, no me interesa, ya ahora ya está más evolucionada en cuanto a eso. Lo que dice Juancho Roque es, ahora es un buen momento para la mujer, o ya ha pasado, ya ha estado por mucho tiempo. Yo creo que los 90 fue un cambio drástico en cuanto a las bandas de mujeres, ¿no? Gracias a los Cranberries y Hall y Sheryl Crow, todas esas que salieron en esa época que empezaron a dominar. Alanis Morissette, obviamente una de las más grandes de los 90. Eso ayudó bastante a nivelar el field que le dicen acá, ¿no? Pero sí, yo nunca lo consideré machista, yo más lo consideré más como dominado por el hombre para llegarle a la mujer, ¿sí me entiendes? No sé si esté erróneo, ese es mi pensamiento, pero sí. De cuentas, ¿no? La música, las líricas eran dedicadas a eso, todo era sexual, todo era, ¿no? Y nosotros ahí, yo le dije una vez a Juancho Roque en uno de nuestros programas, le dije que nosotros los hombres éramos los que estábamos convirtiéndonos en los fans de bandas que estaban cantándole a las mujeres, pero nosotros éramos los que los seguíamos, ¿sí? Claro. Como Whitesnake o como un Poison, ¿no? Ellos están cantándoles a un público, están ahí de metidos, ¿sí me entiendes? Claro, nosotros somos los que íbamos a los conciertos a llorar, sí, a llorar en casa. Con los pósters y todo, con los afiches y todo eso de estos tipos que estaban listos para estar con las mujeres de... Seguro lo que menos les interesaba a estas bandas era que nosotros tuviéramos el póster pegado en la pared. No esperaban eso, esperaban que las niñas tuvieran el póster. Bueno, así fue, yo creo que eso también, ¿no? Las bandas para nosotros eran escapismo mental de lo cotidiano, era como el superhéroe, ¿no? Leerse un comic book de Spider-Man, imaginarse uno estar en la posición de él. Entonces, por eso escuchábamos esas bandas también, ¿no? Uno se imaginaba que uno era el que estaba en la tarima tocando los solos de guitarra y todo eso, ¿sí me entiendes? Era el que se veía al espejo con la escoba. Exacto, exacto. Total.
Eso que acaban de hablar era lo que era un rockstar, era verse uno alcanzando la cima como un rockstar, y yo creo que eso fue lo que muchas de las bandas emergentes en el 90 querían hacer con los 80, y cuando llegaron en la música alternativa y empezó a decaer un poco los 80, por eso fue la rabia de esa estigmatización con Kurt Cobain, Nirvana, y que se acabó lo bueno del rock y que llegó y destruyó todo. No, esa evolución, si nos ponemos a mirar, cada década ha tenido una evolución impresionante y muy marcada, que ninguna década ha sido igual a la de otras. Haya sido quien haya sido el que haya metido la cuchara ahí, pues ha hecho que la música en cada década evolucione. De hecho, del 2000 para acá ha evolucionado incluso más rápido, que es lo que estamos hablando. Pero yo sí hago una pregunta hoy, y es, en 40 años de las bandas que están ahora, ¿cuántos rockstar clásicos quedarán? O en 50 años de los que están ahora, los que están emergiendo ahorita. La filosofía, y lo hemos hablado con Juancho, de la filosofía del rockstar, como tal del rockstar, sí se está perdiendo. O se perdió. Digamos que ahora les interesa sacar buena música, pero es que en esa época ser rockstar era toda una ideología, era toda una religión, era toda un pensamiento, una ideología. Bueno, era hacer rockstar. Rockstars hoy en día creo que ya los están ganando en otros géneros por ahí. Realmente están pasando a ser rockstar otros, porque en el rock ya no veo en 40, 50 años una banda que logre mantenerse 50 años de hoy a 50 años. No sé, mucha gente dice que perfectamente puede haber un Maroon 5 en 50 años, puede haber un Coldplay en 50 años, puede haber un Muse en 50 años. Digo, bandas que están ahorita con mucha fuerza, son los que llenan estadios hoy en día, los festivales. Realmente hoy, lastimosamente, las bandas de los 80, tienen que ser bandas de los 70 muy clásicas para que solo una banda llene un estadio, porque hoy en día les toca hacer festivales, unirse entre varios para poder abarcarle al público, porque una sola banda ya no la llena. Es triste, sí, es triste, porque y es entendible. Nosotros somos los seguidores de esas bandas, ya gente de 40 para arriba. Como decía yo el otro día, le decía a Juancho Dios, y si nos vemos nosotros, pues son gente que tiene 2, 3 hijos, que tiene un trabajo que lo tiene a tope, que no tiene tiempo, que tiene que dedicarle a la familia, que no tiene tiempo para ir a un concierto, y que de pronto muchos ya ni tienen energía de hacerlo. Por eso es que no abarcan tanto una banda. Hoy en día las nuevas generaciones son las que llenan los estadios, y pues eso es la evolución de la música también. Ellos tienen que llegarle a las nuevas generaciones, y creo que eso lo hemos visto siempre, y hay una crítica que hacemos siempre con Juancho Dios, positiva, a los que intentaron, esas bandas de hard rock que durante los 90 trataron de sacar nuevos álbumes y se mantuvieron ahí, incluso hasta el 2000, porque les tocó muy pesado, tenían que meterse a evolucionar en su música, para poderse mantener en ese nuevo orden mundial que se llamó la música alternativa, o que se llamó el New Alterno, y toda esta vertiente de los 90, ¿no? Entonces, pues yo pienso que si nos sesgamos cada década, pues vamos a estar siempre sufriendo, es lo que yo digo, porque cada década va a llegar con algo. Eso sí, no hay nada que hacer. Eso es, cada 10 años pasa el cometa de la evolución, y algo cae fuerte en eso. Entonces, eso es básicamente. Y esta observación que haces es bien interesante, es decir, no va a haber este rockstar en los próximos 40 años, consecuencia de la manera en cómo se consume actualmente la música, concretamente la música en streaming, en donde ya no hay un long play, en donde ya no hay un álbum completo. O sea, quien hace álbum son los grupos de antes, las bandas nuevas hacen EPs, y estos EPs los van soltando cada mes, porque el algoritmo así lo va consumiendo, y por un lado es eso. Pero por otra parte, hay algo que se me hace más difícil de querer aceptar, y es que hay plataformas de distribución musical que imperan en la sociedad, a partir de las redes sociales, como lo hace TikTok, en donde ni siquiera escuchas la rola completa, sino escuchas 15 segundos de parte de la canción. Entonces, si bien es cierto que estas bandas que antes, o las bandas que antes llenaban estadios,
hoy las nuevas bandas no pueden llenar estadios y debe de ser vía festival, ¿no? Para poder tener esa convocatoria. Ahí, por ejemplo, la gente canta el éxito del EP, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando canten, se sepan el pedacito, el fragmento de canción de TikTok, que es lo que las nuevas generaciones, y no tan nuevas, sino lo que hoy, porque pues yo creo que todos consumimos TikTok, estamos adquiriendo de ello, ¿no? Es cierto, Leo, eso que acabas de decir es tal vez de las cosas que sí están acabando un poco con la industria de lo que eran las buenas canciones, sobre todo, ¿no? De lo que era un buen clásico. Hoy en día el acceso a la música es tan universal en las diferentes plataformas que ya ni sabes qué tienes en tu playlist. Lastimosamente, tú antes tenías tu colección, sabías qué discos tenías, en acetato, en CD, inclusive en cassette, y tú anhelabas tenerlo físicamente. Lo escuchabas, tú llegabas a la casa, y eso lo hace Juancho Díaz todavía ahí como coleccionista, y lo ponías de principio a fin, volteabas el disco, y te quedabas con tus canciones favoritas. Hoy en día, lastimosamente, te lanzan el sencillo en la plataforma, escuchas un pedazo, si no te gustó ya lo dejas ahí, o si no lo incluyes en una playlist de 4.000 canciones que tienes ya armada, que no la vuelves a escuchar. Lastimosamente eso es un problema, eso sí es un problema, porque, y más si te la están mandando seguido, ¿no? Si cada semana te mandan un sencillo y a la siguiente otro sencillo y al otro año te mandan otro álbum, era lo que yo estaba diciendo, se convierte lastimosamente en una evolución tan rápida no solo de las canciones de la misma banda, sino de todas las bandas que están haciendo lo mismo. Es que lo que dice Juancho es cierto, se está saturando las diferentes plataformas de música. Creo que todos tenemos alguna de las plataformas activas, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que la misma plataforma a ti te está poniendo a consumir de todo. De todo. Ya no es relevante decir a mí me gusta solamente este género, sino bueno, voy a escuchar eso que me están mandando, y ahí vas cogiendo y vas armando y vas armando y vas armando, y al final de cuentas no tienes nada, tienes un regalo de canciones en todas las playlists, pero hay una que se llama las favoritas, y si tú te das cuenta cuáles son las favoritas, volvemos atrás, empieza uno a mirar que son esos clásicos, son esas canciones de antaño que realmente marcaban una generación. Eso ya no existe. Las canciones que marcaron generaciones, como a nosotros nos marcaron los 80, los 70, que si tú escuchas una canción dices, claro, esto era Woodstock 66. Esta canción marcó Woodstock. Estamos hablando de Jimi Hendrix, estamos hablando de todas estas bandas que estuvieron allí. Pues la identificas con una generación, o la generación se identifica con una canción. Y eso era bonito, eso era chévere, eso ya no existe. Que una generación se identifique con una canción de rock o con un álbum, eso no pasa precisamente por lo que tú estás diciendo, porque ahora todo lo hacen las plataformas de streaming. Entonces no hay algo que identifique una generación, y esas canciones que puedan identificar en algo pasan. Yo creo que nos ha pasado a todos que con los nuevos álbumes o las nuevas bandas del 2000 para acá, de pronto sí, escuchamos, esa canción fue del 2005 más o menos, pero pasa, no va a quedar en tu recuerdo 40 años, seguramente que no, como lo hizo el primer álbum de Deep Purple, el primero de Led Zeppelin, el primer álbum de Iron Maiden, de Metallica. Es la hora que todavía yo me reúno con gente y me hablan a mí de la Justice for All, después de casi 35 años. Eso no va a volver a pasar, porque no hay álbum. La gente no escucha los álbumes, mucho Dios, en los programas hemos dado cuenta que y me contaba una historia hace poco en un programa de un fan, mejor dicho, a morir de Megadeth, y le puso un álbum de Megadeth de los recientes y él no tenía ni idea que habían sacado ese álbum. Y eso está pasando, la gente dejó de escuchar, la gente piensa que muchas de las bandas están muertas, y yo te digo una cosa, Leo, y le digo a toda la gente hoy en día, casi el 90 y tantos % de las bandas clásicas están activas en este año. O sea, todas. Estamos hablando de bandas que la gente dirá, no, esto ya nunca, inclusive un Tin Lizzy. Que Tin Lizzy yo creo que la gente no lo volvió a escuchar hace 20 años. No escuchan Tin Lizzy. Están activos. Obviamente muchas veces con integrantes nuevos. Hay uno o dos de los vieja guardia, pero ahí están todas las bandas activas y están sacando nuevos álbumes, todas,
están sacando nuevas producciones, pero la gente no sabe que están activas y mucho menos que están sacando nuevas producciones. Entonces, y muchas bandas no sé, muchas de las bandas también están como haciendo una regresión, si esa es la palabra correcta, a lo del sencillo, que fue como empezó la industria en la época. En los 50 era un sencillo, entonces te vendían los de 7 pulgadas de Elvis y tenías como una colección de, ¿no? Obviamente, como estaba diciendo aquí Juancho Rock, ya no son álbumes conceptos, eso ya no existe. Las mismas bandas están diciendo no vale la pena. Vamos a tratar de sacar un sencillo ahora porque pues meterle tanta producción que cuesta mucho dinero y el tiempo de estudio y es que una de las cosas que yo sí me he dado cuenta es que la música no tiene valor en estos días. No tiene valor, el valor que tenía hace 20 años, ¿no? Entonces, digamos, sí, estoy seguro, estoy segurísimo de eso. Por el hecho que, por ejemplo, de esa época que están esperando o que que les pague, por ejemplo, un Spotify mejor, no se han dado cuenta que gracias al streaming y la repartición de files y todo eso que estaba haciendo Napster en la época, devaluó el valor de la música y no se puede esperar lo mismo. Yo escuché una entrevista con el cantante de Kiss, Paul Stanley, donde él estaba segurísimo que el nuevo álbum tenían que pagar millonadas para así poderlo vender y para poder meterle plata al estudio y todo eso, y no es porque la gente no quiere gastar dinero en nueva música, muy poca. Lo hacemos los coleccionistas, yo compro y yo estoy consciente que estoy tirando plata a la basura, ¿no? Pero pues es mi experiencia. Me gusta tener mis colecciones y escuchar los álbumes, pero eso es porque soy yo, ¿no? Obviamente ha habido una resurrección del vinilo, pero es nostálgico, más que todo. Uh-huh. Y para la nueva generación es un fad. Son niños que dicen, eso es lo que está pasando, me voy a comprar uno para ver qué pasa. Pero eso muere. Claro. Estamos en el pico de la resurrección del vinilo y eso se va para el suelo otra vez. Pero de eso sí estoy seguro, la música no tiene el mismo valor que tenía hace 20 años. Muy pocos lo hacen. Dice Héctor Miller aquí en el chat, dice, miles de bandas siguen sacando álbumes completos, grabar solo sencillos es ser perezoso. Es cierto, nosotros desde el año pasado empezamos a rescatar todas las nuevas producciones de bandas clásicas y nos impresionó mucho ver, por ejemplo, bandas como Metal Church, como Accept, como esas bandas vieja guardia con unas producciones impresionantemente buenas, y los hemos evaluado de principio a fin en los programas y en los podcasts. Sobre todo tenemos unas secciones, unos capítulos que les llamamos a fondo, donde cogemos un álbum completico, nuevo, y le empezamos a hacer el seguimiento canción por canción, el análisis, y mira, se lleva uno unas sorpresas, y lo que decimos, hay bandas que en este momento tienen una madurez musical impresionante. Si uno escucha álbumes de Accept, pues obviamente a principios de los 80 las producciones no eran tan buenas, las canciones eran muy buenas, pero la producción de pronto no sonaba tan limpia, con tanta potencia por la misma producción que había, no había la tecnología que hoy en día. Pero ver bandas de personas ya veteranas de más de 70 años, activas, sacando nuevos álbumes con unas canciones y unas rolotas impresionantemente buenas que te ponen a mover el esqueleto otra vez, a cabecear con toda la energía, y verlos en vivo. Hasta el 2019 ellos lanzaban sus álbumes en giras, ver que todavía están haciendo giras, con toda la actitud, con toda la facha y toda la energía, eso como rockeros, o por lo menos a nosotros, nos llena. Pero ¿quiénes están yendo a esos conciertos? La gente ni siquiera sabe que están todavía lanzando un nuevo álbum. Son muy pocas las personas que sí le hacen seguimiento a sus bandas, inclusive a sus bandas favoritas. La gente se quedó con los álbumes de los 80, 90 y hasta ahí les dio pereza y no volvieron a indagar. Sí. Y son bandas que han sacado nuevos trabajos. Y entonces no es la culpa de la industria a veces, la culpa de nosotros mismos, que no le hacemos el seguimiento a las bandas, que no apoyamos, no digo comprando,
simplemente indagando. Es tan fácil coger y decir, venga, si mi banda favorita, pues venga a ver qué ha pasado con ellos, quién se murió, quién está vivo, por qué cambiaron al guitarrista. No, cero interés. No hay interés, es lo que está diciendo Juancho. La mayoría de los rockeros fanáticos de la vieja guardia como nosotros perdimos el interés, en algún momento se perdió el interés. Seguramente llegó el 2000, vinieron trabajos no tan buenos de muchas bandas y ahí hubo algo de culpa de que trataron de evolucionar muy rápido a lo que no estaban preparadas las bandas, que era meterse en un mercado del nuevo milenio, y empezaron ahí a tener, y la gente ahí perdió el interés y bueno, ese álbum ya no me gustó, me quedo con lo viejo, y fue así. Sí, y entonces la culpa no es de la industria. La nueva música se convierte, por ejemplo, en los conciertos en vivo, se convierte en la, ok, es hora de ir a comprar una cerveza, me paro en fila mientras están tocando las nuevas canciones, ¿no? Y una de las cosas también que demuestra lo que está pasando con las bandas es que obviamente están haciendo giras sin parar y también se están quemando. Pues obviamente tienen que tocar los hits, ¿no? Y obviamente los fanáticos de cierta banda que los han seguido desde el principio quieren escuchar no los hits, sino el fondo del catálogo, ¿no? Las canciones enterradas en el catálogo que son personales para ellos. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Pero una banda no puede, digamos, una banda como una banda como Tesla. Es una banda que nos gusta a nosotros bastante. Ellos se la pasan en gira, o sea, fechas, todos los años salen en gira por lo menos unos 6 meses. Y cambian muy poco entonces cuando llegan a tocar, yo fui a varios conciertos en un año de esa misma banda y la primera vez que fui, a principio de año, lleno, y ya a los 3-4 meses cuando volvieron, 10 personas, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que digo de la banda, el valor de la música, las bandas ahora lo que están haciendo es dar los nombres de sus productos, de su música y tratando de sacar otras cosas. Y basándose y tratando de hacer dinero con las giras y con la mercancía que venden en las giras. Eso es lo único que está, ¿cierto? Claro. Entonces, por eso el cambio tan drástico en algunas. Todavía hay unas que son juiciosas, como decía uno de los que nos está escuchando, que son juiciosas y todavía creen en el concepto del álbum y todo eso. Pero es para muy poco, una audiencia muy pequeña. El resto es aquí que le llaman el Weekend Warrior, el guerrero del fin de semana. Que es, está tocando una banda como Elegant. Me acuerdo de esa canción, la balada de Jane. Vamos a escucharla y nos tomamos unos tragos y me importa un carajo quién esté tocando, quiénes son los integrantes. Vamos a escuchar y hablamos de ello y se olvidó. ¿Me entiendes? Entonces, pues, dime. No, pues que vaya perspectiva que tienen, porque bueno, por un lado decimos, no vamos a responsabilizar la industria que está generando estos algoritmos para impactar con sencillos cada mes, pero por el otro lado vemos la responsabilidad que debe de tener un público para apoyar a las bandas, porque al final la banda va a vivir por el público, y si este público en su nueva generación, si le queremos llamar público, bueno, lo es, no va a consumir como siempre, entonces hay este cambio en el consumo de música a futuro, tendrá impactos, como bien lo dicen ustedes, no habrá clásicos, no habrá, es difícil hasta quererlo aceptar o quererlo ver, porque también uno se aferra a lo que le tocó vivir, ¿no? Sí, pero, sí. Y de repente pasan situaciones como la pandemia, ¿no? En donde hubo una explosión grandísima y creativa de músicos y de bandas, ¿no? Sí. O sea, que salieron hasta por debajo de las piedras cosas impresionantemente buenas, ¿no? Entonces, de repente podemos querer proyectar este futuro así medio caótico, medio dantesco, pero por el otro lado, pues la sociedad es viva y se va consumiendo, entonces por las mismas bandas que tienen la responsabilidad de hacer una producción, ¿no?, completa, y la cultura que se dé para el consumo de esta misma producción. De repente es tan complicado hablar de
esto, ¿no? Viéndolo en perspectiva hacia el futuro, pero pues es un ejercicio bien interesante también. Sí, esto es, claro. Esto es especulación. Claro. Y hoy en día es más difícil especular, es muy difícil especular en cómo va a ser la evolución, pero algo que sí está claro es que tenemos que dejar el sentimentalismo de la nostalgia por nuestras canciones amadas y abrirnos a la banda, que esto ya evolucionó y que vienen rolas también buenas. Es que no puede volver a ver un hit si el público no lo monta como un hit, pero si no lo escuchan, pues es muy difícil. Y es un tema de educación. Es, por ejemplo, si en casa tú dices, a ver, yo que vengo del clásico, yo que soy old school, me abro para ver cosas nuevas, ¿a quién le voy a enseñar esas cosas nuevas? Pues a mis descendencias. Ajá. Sí. Si yo no me abro, entonces mi descendencia se va a quedar con lo oldie y reproduciendo esto de no escuchar las cosas nuevas o no indagar, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con la cultura en casa. Por eso creo que la importancia de lo que están ustedes puntualizando, ¿no? De no nos quedemos con lo de ayer, sino valoremos lo que esos de ayer están haciendo hoy simplemente, ¿no? Y que todavía existe. Y ahí está, ¿no? Pues qué interesante charla, hace un momento Juan Rock decía, ahorita Juancho, mi primo, nos va a platicar sobre su historia musical. Oh, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué punto de vista? Pues a ver, Juancho Rock es el que te conoce. Él dice, él tiene una cosa interesante que platicar, cambiándonos de tema, ¿no? Claro. Cambiando de las raíces desde cuando nos subíamos al altillo, para nosotros Kiss empezó siendo los malos de nuestros juegos de niños, de infancia. En un altillo donde uno de los hermanos de Juancho Hughes tenía las carátulas de los discos de Kiss, el demonio obviamente, Demon ahí, con la lengua afuera, eran nuestros villanos de las películas. Estamos hablando más o menos de 5 o 6 años, cuando teníamos más o menos esta edad. Y escuchábamos la música. Desde ese entonces ellos la escuchaban, nos poníamos, y lo que no sabía es que Juancho sí se fue por el metal desde muy chico, por una carátula y unas cosas que tenía el hermano de un álbum que, por favor, recuérdenos cómo se llamaba ese álbum del demonio con la chica abrazada, que es una carátula muy legendaria dentro del metal, de una recopilación de metal. Pero no me acuerdo cómo... Es que lo que yo recuerdo es que yo desde temprano, con casi yo digo desde que me acuerdo, yo digo cuando empecé a formar mis memorias, yo estaba escuchando ya rock gracias a mi hermano. Y esas bandas fueron, pues, obviamente ahora uno las nombra, no son de esas bandas que uno dice, wow, son las típicas, ¿no? Que eso eran Kiss, Iron Maiden, bueno, para el metalero por lo menos, Kiss, Iron Maiden y AC/DC, ¿no? Y desde entonces, o sea, eso fue una de las introducciones desde pequeño. Estaba yo escuchando ese tipo de música gracias a mi hermano, y pues mi hermano mayor ya no, él salió de eso, él es un reggaetonero a morir, ¿no? Le gusta la rock, pero al 100% y salsero y todo eso. Yo fui el que me quedé con la bandera del metal y así empecé, ¿no? Pero a lo que se refiere, yo creo que a lo que se está refiriendo Juancho Rock es que nosotros crecimos con el mismo tipo de música, y una de las razones por la que creamos el programa y que me di cuenta yo mucho tiempo es que cada vez que yo iba a visitar, después de haber venido aquí a los Estados Unidos, yo cada vez que iba a visitar me estaba alejando más de los gustos de mi primo, que teníamos los mismos gustos en la época, pero empezamos como a separarnos por el choque cultural que yo tuve acá en los Estados Unidos cuando me metí a la escena del hardcore punk en Memphis. Yo vivía en Memphis, Tennessee. Vivía ahí por 18 años. ¿Estás en Washington o en California? En Washington, D.C. Estás en Washington, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso ha sido una de las mayores... de los mayores temas que hemos tenido en los Juanchos Hablan Metal, es el contraste de gustos en los que hemos agarrado nuestras rutas musicales, ¿no? Yo me he separado mucho con lo que yo crecí, y yo creo que Juancho Roca ha estado en una recta con el mismo, obviamente con
se ha abierto más la mente, pero siempre ha tenido sus gustos claros, ¿no? Y eso es lo que hace interesante esta banda, no esta banda, perdón, sino el programa, es que los dos tenemos dos perspectivas diferentes a lo que éramos cuando estábamos pequeños y estábamos tratando de educarnos el uno al otro, géneros de música y las experiencias que hemos tenido cada uno, ya que hemos estado separados casi 20, 23 años desde que me fui a los Estados Unidos, porque nosotros éramos así, de verdad éramos así cuando estábamos pequeños. No hacíamos música juntos, eso era con una guitarra de 3 cuerdas y nos sentábamos ahí con un órgano Hammond que teníamos ambos en las clases y nos poníamos a hacer... ¿Tenían un Hammond? Sí. Teníamos Hammond. Y no uno, 2. Uno en la casa de Juancho, uno en mi casa. Bueno, yo tuve ese Hammond hace poco. Lo compró mi papá porque casi no se usaba. Yo creo que mi hermano mayor tocaba un poco, pero eso lo teníamos ahí por alguna razón. Y con eso jugábamos. Sí, en diciembre, de acuerdo. Los villancicos de diciembre los tocaba tu hermano. Para uno de nuestros tíos que ya falleció, Luis Urrutia, que él sí era un músico de verdad. Él era uno de esos músicos que tocaba todos los instrumentos y llegaba ahí y empezaba a tocar en las navidades. Sí. Pero el Hammond en mi casa fue porque, el Hammond en mi casa fue porque por el lado de mi familia materna sí hay músicos y uno de mis tíos trabajó en Yamaha, tenía acceso a Yamaha, trabajó para Hammond Colombia y bueno, terminó un Hammond en mi casa un día. Vaya. Un regalo, así, de regalo, muy al estilo de cultura, ahí puesto en un estudio. Y hacíamos música con Juancho Díaz ahí, bueno, trataban de hacer música con la guitarra, ¿no? Sin ser músicos, obviamente. Los vertientes de niño de Juancho Díaz era metal al 100. Hoy en día todos esos hermanos se fueron para el vallenato y para la salsa. Ese quedó. Pero yo desde niño, yo me saltaba de Menudo por mi hermana a las Plans. Y me quedaba también centrado con los gustos de mis primos. Entonces yo, digamos que desde muy pequeño también agarraba un poco de donde escuchaba música. Y siempre he sido así, yo he tratado de todo lo que suene bien, desde que tenga una buena letra, desde que yo le doy la oportunidad de que sea escuchado. Y así lo he hecho. Soy amante de las baladas sesenteras latinas, pues, de habla hispana, como... José Luis Perales, toda esa cuestión de esa buena música de antaño que me encanta, unas letras espectaculares, unas canciones, además que yo digo y sigo insistiendo que todos ellos tienen alma de rockstar. Si uno las pone en inglés, suena North Supply o Chicago y demás, y si uno pone Chicago y North Supply en español, pues suena igual que José Luis Perales. Toda esta cuestión es cuestión de perspectiva, pero son canciones muy interesantes. Entonces digamos que mis vertientes siempre han sido en el rock muy variadas y siempre he estado abierto a escuchar nuevas propuestas de rock. Eso es lo que hago hoy en día prácticamente, es estudiar y averiguar y investigar todos los subgéneros que pueda encontrar las bandas, todas las fusiones que hacen las nuevas bandas, y eso es lo que traemos a los Juanchos. Entonces yo le llevo eso a Juancho Díaz y él me trae la cultura norteamericana, y es que aquí hay una cuestión muy importante. Nosotros hablamos como latinos, el latino escucha el rock de otra manera, y eso es lo que yo he aprendido en los Juanchos Heavy Metal con respecto a la cultura norteamericana. El norteamericano es otro cuento. ¿Cómo y el escuchamos? ¿Qué diferencia hay? Bueno, nosotros estamos muy centrados, como decía Juancho Díaz, a lo que fue lo clásico, a lo que nos llegó, y con esas bandas armamos nuestro andamiaje de rockeros y nos estamos quedando centrados en eso que nos llegó. La cultura del norteamericano puede evolucionar muy rápido, inclusive bandas que nos gustan a nosotros como rockeros clásicos, si se puede decir, como Skid Row, Motley Crue, bueno, esas bandas que nos llegaban, que nos hicieron enloquecer pues a finales de los 80. Para el norteamericano esas bandas son, no sé cómo lo pueden decir, ¿cómo lo llaman allá? Bueno, a él le hicieron bullying, le hicieron bullying rockero cuando llegó a hablar de estas bandas allá, lo cogieron y le dieron 3 cachetadas en la mejilla y se burlaron de él.
Sí, Y más son de industria, o sea, de corporativa, para ellos no. en algunas veces. Pues sí, pero pues es que es diferente lo que se consumía allá a lo que podías tú consumir acá. Acá consumías la industria, Exactamente. ¿no? Y Exacto. aquí en los Estados Unidos es bien en la sangre de ellos. Ellos, o sea, estar involucrado con una escena, por ejemplo, de una ciudad tan pequeña de la que yo viví, que fue Memphis, Tennessee, donde nació el rock and roll y todo eso. Y que no tiene una escena que sea al estilo la californiana del Sunset Strip que explotó en los 80s, o la de Nueva York que explotó en los 70s con New York Dolls y todo eso, o en los 2000 con bandas como The Strokes o eso, ¿sí me entiendes? Ellos tienen su propia cultura y eso es regional, ¿sí me entiendes? Y son fieles. Y el estar yo involucrado en eso me abrió tanto los ojos. Yo al principio no lo entendía, te lo digo así de verdad, yo no entendía lo que estaba escuchando. Yo iba con uno de mis primos que estaba metido, él era punkero, pero más tirando a lo que era la música del emo core, ¿sí me entiendes? A esos shows y yo no entendía esto, ¿por qué? ¿Por qué no hay hard rock? ¿Por qué no hay metal? ¿Sí me entiendes? Yo esperando ese tipo de música y se burlaban de mí porque pues sabían que esa era la música empaquetada, ¿no? Que nos estaba llegando, pero ¿no? Y pues poco a poco fui aprendiendo que cada pueblo en este país tiene su propia escena y su cultura y la promueven entre ellos y es una cultura que se ayuda y que son amigos y que no hay competencia, sino es una comunidad espectacular. Eso hay que vivirlo para poderlo explicar. Y eso, por lo menos nosotros como adolescentes no lo vivimos en Colombia, ¿no? Colombia tuvo sus buenos movimientos, ¿no? En la ciudad de Medellín. Medellín tuvo unos buenos movimientos de música pesada, son metaleros y punk, ¿no? Y han salido unas obras de arte increíbles. Una que recomiendo es de una película que se llama Rodrigo de No Futuro. Se trataba de un baterista que vivía en las comunas de Medellín, muy pobre, tratando de hacerla en una de sus bandas. Pero eso fue una película que fue creada con actores, bueno, el baterista, el protagonista. ¿Ah? Sí, el protagonista era un tipo que se llamaba Ramiro Meneses, que sí era actor y tenía de teatro y era músico él de su propio ser, pero el resto de la película era basada en la comuna, en las partes, en los barrios pobres, y cómo la música los estaba sacando adelante, yo creo, ¿no? Y de ahí salió una de las mejores bandas sonoras. O sea que sí había cultura, pero en la clase media, alta, que es de la que nosotros venimos, ¿cierto? No se encontraba eso. Yo nunca lo vivía así como lo vivía acá cuando llegué a los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso dio las puertas a un mundo totalmente diferente y ya empecé yo a ver de lo que era la música que nos estaba llegando a nosotros y el por qué era tan odiada y por qué el cambio tan drástico en los 90s para acabar con esa música de una vez por todas, ¿no? Lo entiendo ahora, a mí todavía me gusta porque pues fue la música con la que crecí, ¿sí? Pero ya obviamente ya uno tiene una perspectiva diferente. Y eso es lo que en Los Juanchos estamos tratando de traer todo eso a contación para tener... Debatir. Abrir debate y ¿A dónde y que nos cojan ahora. ¿A dónde les gustaría llegar entonces? No, realmente no es de llegar, es tratar como de darnos cuenta de lo que ha pasado. Es como, nosotros somos como esos que se sientan, esos viejitos que se sientan a hablar de historia y con la melancolía de lo que fue, de esas buenas épocas y con nostalgia mirar al futuro y decir qué nos deparará el futuro, qué será lo que viene para nosotros. Más o menos eso es lo que hacemos en Los Juanchos, pero con rock y metal. Y es gozarlo, es disfrutarlo. Realmente esto es un espacio para que pues todos,
creemos un debate de todo lo que ha pasado, está pasando y posiblemente pase. No nos vamos mucho hacia el futuro, porque realmente hablar del futuro, como en todo, pues es hablar algo que no es intangible, es muy intangible, ¿no? Pero si nos ponemos a mirar, es más fácil irnos a hablar de lo que fue para entender lo que está pasando. Eso es básicamente lo que estamos haciendo con los Juanchos, es mirar al pasado con una perspectiva que tal vez nunca la habíamos visto y decir, hombre, con razón lo que está pasando ahorita es esto, ¿no? Ahora entendemos por qué, inclusive por qué las historias de las bandas han evolucionado tanto. Y algo que nosotros teníamos en los tiempos pasados era el consumismo radial, era la imposición radial, era lo que te tenía que gustar a ti, era lo que te tocaba, porque era lo que llegaba, era lo que te ponían y lo que te imponían. ¿Sí? Hoy en día tú eliges, es que esa es la evolución más grande, tú eliges qué quieres escuchar, tú eliges qué género te gusta más que otro. En esa época creo que solamente conocíamos dos, lo pesado y lo no pesado. Sí. Era que ni siquiera hablábamos de género. Era, uy, eso es pesado. Bueno, esto es menos pesado. Y tú escogías si te quedabas con lo pesado o con lo menos pesado. Pero realmente hoy en día tú hablas de géneros, hablas con más propiedad, pero es que tienes de dónde agarrarte, tienes cómo investigar. Lo triste de la historia es que no investigamos, no estamos eligiendo, estamos dejándonos llevar también por un consumismo de las plataformas. Así es. Y hablo, por ejemplo, YouTube te impone también muchas cosas. Tú abres YouTube y te mandan los comerciales, te meten a escuchar lo que tienes que escuchar, porque de todas maneras hay una industria hoy en día con otros géneros, no estoy hablando del rock, porque ya a la industria no le interesa el rock. La verdad es esa, a la industria ya le dejó de interesar el rock hace mucho tiempo, a no ser que sean las bandas legendarias, pues, hablando de un Aerosmith, Guns N' Roses, pues que saben que aún mueven gente y mueven plata, pero ya a nuevas bandas no les interesa, a la industria no les interesa patrocinar bandas nuevas, no les interesa si llegan a los charts número 1, porque hay géneros que están dando más dinero y la industria se volcó hacia eso. Sí, o sea, algo que pasaba en los 80s es que los rockstars vendían, daban plata, llenaban los estadios. Tenían las bookies ahí en los camerinos, eran los rockstars. Entonces a la industria le interesaba tener a una banda en la cima y que fueran los que ganaran los Grammy. Hoy en día es muy raro encontrar una banda de rock de las clásicas que se ganen Grammy. Le hacen homenajes, pero los Grammys todos se los lleva la otra industria, o la industria mejor, pero con otros géneros, que son los que están generando el dinero, y eso lo hemos hablado con Juancho Views, y es entendible, pues la industria gana plata por eso. Entonces es entendible que ellos se vayan migrado a otros géneros donde está el dinero. Y ahí está la explotación del otro género. Y eso es lo que te están tratando de imponer a ti hoy en día también. Y creo que pasa que tú ya, siendo rockero, siendo metalero, siendo del género que tú quieras ser del rock, ya te empiezan a imponer desde este año, tu playlist favorita fue esta, pero escucha esto y métete a esto y esto, y te empiezan a dar un sondeo. Es impresionante. Yo hace poquito posteé mi año pues en Spotify y quedé asombrado de ver cómo el seguimiento perfecto de lo que escuchaste, de lo que hiciste, de lo que no dejaste de darle play, o sea, es una cuestión de industria personal. O sea, claro, ya te están moldeando a ti más que a las bandas, ¿no? Y creo que eso es una estadística. Lo que está pasando. Exacto. Y eso le llega a las bandas, eso le llega a la industria, y ellos cogen eso para seguir moldeando. Y pues está bien, obviamente la evolución también de la industria, pero realmente en este momento de nosotros depende, no de la industria. A mí la persona que me dice que el rock está muerto está en nada, porque el rock jamás morirá. Creo que es de los pocos géneros que siempre van a estar activos. Por lo mismo que te digo, porque en cualquier parte del mundo encuentras una banda de rock, así sea en un garaje tocando una guitarra. Hay alguien por ahí con un baterista y un guitarrista haciendo algo. Eso sí se lo garantizo. Algo están haciendo por ahí. Porque es generacional y porque el rock se siente y se lleva generación tras generación. Y pues
bueno, de nosotros depende que todas estas bandas pues estén en acotación. Ahorita con los Juanchos pues viene una segunda temporada, donde vamos a traer también muchas novedades. Vamos a tener muchos espacios para que las nuevas bandas del mundo pues se muestren también, porque es importante darles una cabida, pero no es solamente poner música y que la gente escuche la música, porque la gente hoy en día olvida la canción. Es simplemente hablar de quiénes son y por qué están haciendo música y por qué es importante escucharlo. A mí me impresiona muchas bandas nuevas que no pasan de 20 años. Los integrantes son muy jóvenes, como en aquella época antigua que empezaban a los 16, pero con un sonido sorprendentemente maduro, como si llevaran 40 años tocando. Entonces eso es otra identidad, y es que tú no puedes sonar al montón. Entonces hoy la guerra de las bandas es: yo tengo que hacer algo diferente para que me escuchen, o si no, no te van a escuchar. Te vas a seguir sonando como los 80 con otras 300,000 bandas, pues no te van a escuchar. Ya la gente está saturada de eso. Entonces la gente está evolucionando a ver, algo le tienen que cachar para que te escuchen. Y eso es lo que está pasando con las bandas, con la industria. En Estados Unidos es otro cuento. En Estados Unidos es que allá el público es tan complicado. Es que allá es difícil el público. Acá, con algo en Latinoamérica... No, es más, yo digo que aquí son más abiertos a la gente. Yo creo que uno de los problemas que tuvimos, o que me di cuenta yo, en la cultura, por ejemplo, latinoamericana, digamos en la colombiana, porque pues es obviamente donde crecí yo, pero más exigentes en cuanto a lo que se presenta como música. Aquí en los Estados Unidos es... Bueno, eran. Do it yourself. ¿Ah? Eran, ya no. Bueno, es que si les cuento, no sé en México cómo sea ahorita, pero creo que es muy similar a Colombia. Ahorita hay mucha fusión entre la música electrónica con el rock, han suavizado un poco la música, y lastimosamente hoy en día a todo le llaman rock. Eso es lo que, todo que medio tenga una mínima leve distorsión acá ya le llaman rock, y una guitarra, ¿no? Rock, ya es rock, y la mejor banda de rock, y vas escuchas y realmente es más pop que rock, pero bueno, lo catalogan así. Rock puro en Latinoamérica, o sea, nuevo, novedoso hay, y eso nos lo ha ayudado ahí a traer a cotación nuestro gran amigo Sebastián Warrior, que le mandamos un abrazo ahí con su programa Border Jump. Es un espacio súper importante porque pues nos hemos dado cuenta de la evolución que ha tenido el rock latinoamericano, que es muy diferente al rock europeo y al rock norteamericano. Eso es la parte latina en cuanto al concepto de lo que es el rock, pues en este momento. Pero aquí ha habido una evolución impresionante, y volvemos a lo mismo de las generaciones. La generación la que está posicionando estas bandas. Ya nosotros ahí no tenemos voto. Nos toca unirnos a esa evolución o nos quedamos atrás. Nosotros como rockeros o fans de la vieja guardia nos toca ir en ese camino, porque ya la evolución ha sido tan grande que si no te sacan de los fanáticos del rock, pues. Y bueno, ahí los Juanchos seguiremos dando nuestro granito de arena cada episodio para rescatar lo viejo, para mostrar lo nuevo y para demostrar una y mil veces, que es lo que le digo, que el rock está más vivo que nunca. Lo que pasa es que la gente no lo está escuchando, que ahí sí no hay nada que hacer. Si no das play, pues no lo vas a entender y no lo vas a escuchar jamás. Eso es lo que pasa. Entonces, esa es la misión de los Juanchos, realmente, Leo, y pues creo que es la forma en que nosotros nos gozamos del programa. Aprendemos cada día el uno del otro, aprendemos cada día de nuevas bandas, de nuevos sonidos, recordamos cosas, anécdotas de bandas, de nosotros mismos que no nos acordábamos, porque la mente obviamente tiene una capacidad para recibir mensajes y olvida, y hay gente que dice, yo no me acordaba de eso. Es eso, es la misión de los Juanchos, es mostrar que, y sobre todo a las nuevas generaciones, que hay algo más de ese rock moderno que vale la pena escuchar, que vale la pena traer de hace 40 años para acá, si no es más. Y esa es la misión de nosotros,
Eso es el carretazo que nos echamos cada vez que hay un episodio de Los Juanchos de Fresa, acompañado de buenas rolitas, que pues muy selectamente las tratamos de escoger, porque hay tanta buena música que es muy difícil ponerla toda, ¿no? Ahorita inclusive estábamos grabando un nuevo podcast de Aerosmith, de las 10 mejores canciones según cada Juancho, y es impresionante encontrarse uno rebuscando otra vez los primeros discos de las bandas y decir, yo no me acordaba de esta canción. Y eso es chévere, eso es algo que creo que no lo hacemos sino Juancho, Dios y yo. Debes volver a tomarse la tarea, escuchar disco por disco, desde la primera canción hasta la última, entenderlas, analizarlas, charlarlas, decir por qué esta, por qué no, por qué el riff, por qué la batería, el cambio acá. Y es eso es nuestro trabajo, como los Juanchos. Pues muchas gracias, Juanchos, por estar en la cabina de Orbe Sonora Radio. Para mí es algo que he perseguido durante mucho tiempo, pero por alguna u otra ocasión no les había hecho la invitación, pero por fin se me hizo que estuvieran aquí con nosotros platicando. Muchísimas gracias, muchas gracias por todo lo que comentaron, muchas gracias, son unos sabios del tema. Vinieron aquí gracias. Nunca. Gracias a ti por la invitación, Leo, de verdad que gracias a ti. Siempre seguimos ahí toda esta gran misión que tienes también de mostrar lo nuevo que hay en toda esta cuestión de la comunicación, con tanto talento que hay en diferentes temas, tanto artista detrás le digo yo, porque todos nosotros hacemos una misión muy especial, que es estar en la comunicación, buscando el talento, buscando la gente, y no es una tarea fácil, lo sabemos, cada vez es más difícil, muy difícil salir, ¿no? En cuestiones de radio, en cuestiones de podcast. Esto está pasando lo mismo que con el rock, y es que cada vez hay más y más y más y más, y va a llegar un punto donde va a haber una saturación, pero pues depende de lo que de la misión tan buena que tú hagas para mantenerte a flote, ¿no? Y pues ahí vamos, colega Leo, un agradecimiento muy especial a ti, a todo el equipo tuyo de Orbe Sonora, y bueno, a todas las personas que están ahí pendientes de que este capítulo siempre salga. Ahí el Leo ahí siempre, para los que no lo saben y están ahí por nosotros, pues sigan a Leo Cano ahí con su programa Orbe Sonora, que es bien interesante, todas las entrevistas que hace. Y bueno, gracias, agradecerte a ti, mandarte un abrazo bien rockero a ti y a todas las personas que están conectadas, estuvieron conectadas en esta emisión, y a Juancho Dios, pues siempre le mando su abrazo también bien rockero ahí. Eso está trasnochando ya, está trasnochando y ya está, le cierran los ojos. Es una hora más, ¿no? Es una hora más allá. Sí. Una hora más, pero no, con toda la energía siempre, de parte de los Juanchos, y bueno, ahí seguimos en la misión, a ver qué nos depara el 2022. Así es. Eso cada año se va más rápido, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos en la jugada, agradecemos a cada una de las personas, y bueno, no te olviden, ahí estamos, los Juanchos van a meter en todas las plataformas y en todas las diferentes zonas de redes sociales también, para que nos sigan, y bueno, ahí debatimos un poquito de lo que es toda esta evolución del rock y el metal. Pues desde México un abrazo a los Estados Unidos, a Washington DC, un abrazo a Colombia, que estén muy bien. Gracias. Un gusto para mí que estén aquí. Muchas gracias a ti. Igual a ti. Muchas gracias. Chao. Orbe Sonora.